Hay una pregunta aquí que nos va a ayudar a poder despertar un poco más el interés para poder entender mejor a los carbohidratos. La pregunta dice, ¿cómo funciona un test de glucosa en sangre? Ustedes están viendo en la imagen la estructura que tiene la glucosa. En realidad es un azúcar y en la imagen están visualizando ustedes un aparato, un aparatito que mide, en este caso, la cantidad de glucosa. Se llama glucómetro. Es un instrumento de medida cuya función es tomar una muestra de sangre y por diferencia de potencial calcular la presencia de glucosa. Lo que mide en realidad es la presencia de azúcares. Se usa el glucómetro para obtener la concentración de glucosa que hay en la sangre. Entonces, gracias a los estudios y al conocimiento que se tiene de los carbohidratos, esto se puede aprovechar de la mano de la tecnología, en este caso, para poder mejorar la salud de las personas. ¿Qué necesitamos conocer antes de poder ver este tema? Recuerden ustedes que hay que saber un poco más acerca de los compuestos orgánicos que hay en los seres vivos. Hablamos de carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etcétera. Y también ciertas sustancias que pueden ser nutritivas, energéticas, ¿no? Como el caso nuevamente de los carbohidratos o de repente de los lípidos o las proteínas. El logro de la sesión es, al término, el estudiante identifica los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, de acuerdo a las estructuras de Fischer y Hayward. Conoce sus propiedades químicas, así como aplicaciones en la industria. Contenidos. Vamos a desarrollar los conceptos acerca de los carbohidratos, cómo nombramos según la nomenclatura UPAC, que es la nomenclatura actual. Vamos a ver algunas propiedades químicas y también las aplicaciones que tienen hoy en día. Tenemos como punto número 1 los carbohidratos, que son los compuestos orgánicos más abundantes, en este caso en la naturaleza, y los más consumidos, por supuesto, en la dieta del ser humano. Los carbohidratos son aldehídos o cetonas polihidroxilados. El origen de todos los carbohidratos es la glucosa que proviene en este caso del proceso de la fotosíntesis. Entonces, ahora vamos a estudiar cuál es la función de un carbohidrato. Recuerda que este tipo de compuestos están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno principalmente. Bien, por ejemplo, tenemos aquí la glucosa, bien, cuya fórmula es carbono 6, hidrógeno 12 y oxígeno 6. Está constituido, observa, por carbono, hidrógeno y oxígeno. Entre las fuentes de obtención de carbohidratos se encuentran las frutas, la miel, la leche, la caña de azúcar, etcétera, ¿no? Entre otros. Existe un gran número de carbohidratos. En realidad los más conocidos por el ser humano es la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la lactosa, el almidón y la celulosa. Su estructura química determina la funcionalidad y sus características, las mismas que influyen al final en el sabor, la viscosidad y otras propiedades físicas. Los carbohidratos más simples se denominan monosacáridos. Los monosacáridos que tienen dentro de su estructura a la función aldehído pasarán a llamarse aldosas, mientras que los monosacáridos que tengan dentro de su estructura a la función cetona pasarán a llamarse cetosas. Entonces, aldosas y cetosas se les denomina a ciertos monosacáridos. Tenemos aquí la clasificación de los carbohidratos. Si ustedes visualizan la imagen, se van a dar cuenta que
los carbohidratos se pueden clasificar según la posición del grupo carbonilo, que podrían ser aldosas o cetosas. También se puede clasificar, número 2, según el número de átomos de carbono. Bien, es decir, si el monosacárido, por ejemplo, tiene 3 carbonos en su estructura, se llamará triosa. Bien, si el monosacárido tiene 5 carbonos dentro de su estructura, se llamará pentosa. Otra clasificación de los carbohidratos, punto número 3, es por la cantidad de unidades de sacáridos. Es decir, sabemos que el carbohidrato más simple es el monosacárido. Pero si yo junto dos monosacáridos, se forma un disacárido. Y si yo junto muchos monosacáridos, entonces se puede formar un polisacárido. Veamos primero cómo clasificamos según la posición del grupo carbonilo. Es importante visualizar aquí lo siguiente. Si dentro de una estructura yo veo a la función cetona aquí, bien, entonces se dirá que este monosacárido es una cetosa. Bien, porque dentro de la estructura yo veo al grupo funcional cetona. ¿Cómo reconozco el grupo funcional cetona? Porque el carbono está unido mediante un doble enlace únicamente, en este caso, con un oxígeno. Puede estar unido con otros carbonos, sí, pero solamente está unido con un oxígeno. ¿Qué sucede si dentro de la estructura yo veo al grupo funcional aldehído? El monosacárido pasa a llamarse aldosa. Bien, de aldehído, aldosa. ¿Cómo reconozco que está presente el grupo funcional aldehído? Porque el carbono no solamente está unido mediante un enlace doble con el oxígeno, sino también está unido mediante un enlace simple con el hidrógeno. También podemos clasificar según el número de átomos de carbono. Bien, si yo visualizo que mi estructura, es decir, el monosacárido, por ejemplo, tiene, en este caso, en la imagen, ustedes ven que la estructura tiene 3, 4 carbonos. Bien, tiene 4 carbonos en total. Como tiene 4 carbonos, yo puedo decir que este carbohidrato es una tetrosa. ¿Por qué tetrosa? De 4. Bien, de 4. Si yo veo que mi estructura tiene en este caso 5 carbonos, se llamará pentosa. Bien, ahora, ojo, aquí se le está llamando aldopentosa porque dentro de esta estructura yo estoy encontrando al grupo funcional aldehído. Por eso se le llama aldopentosa. Si yo encuentro en este caso el grupo funcional cetona, entonces se le llamará cetopentosa. Porque esta estructura, si te das cuenta, también tiene 5 carbonos, ¿verdad? Por lo tanto, se le llamará en este caso cetopentosa. Aquí tenemos algunos ejemplos adicionales. Por ejemplo, la primera estructura, vamos a desarrollar solamente la primera. Si tú visualizas esta estructura, tiene en este caso, ¿cuántos carbonos? En total tiene 6 carbonos. Ah, si tiene 6 carbonos, entonces sería una hexosa. Utilizo el prefijo para 6, hex, ¿no? Entonces, hexosa. Bien. Pero también puedo darme cuenta que si yo clasifico, bien, según el grupo carbonilo, es decir, tiene en este caso al grupo aldehído, entonces este compuesto se llamaría aldohexosa. Bien, y así podemos desarrollar los demás o las demás estructuras. Ahí está el nombre para que tú lo puedas corroborar. También podemos clasificar a los carbohidratos según la cantidad de unidades de sacáridos.
como te comentaba, si yo junto dos monosacáridos se llamará disacárido. Si yo junto tres monosacáridos, el compuesto pasaría a llamarse trisacárido, ¿no? Y así sucesivamente. Hay que dejar claro que si yo junto varios monosacáridos, que generalmente van de 2, en este caso a 10, en este caso se le llama polisacárido. Bueno, aquí está la definición de los monosacáridos, que son los glúcidos o carbohidratos más sencillos. No se hidrolizan, es decir, no se descomponen en otros compuestos más simples. Se nombran haciendo referencia al número de carbonos. El principal monosacárido que en realidad conocemos es la glucosa, y la principal fuente de energía, en este caso para las plantas, es justamente este compuesto. Las características de los monosacáridos en general es que tienen sabor dulce, eso depende mucho del monosacárido. Son compuestos polares que tienen altos puntos de fusión, forman en este caso enlace de hidrógeno por sus grupos polares, y hace que una de las características al ser polares es que sea soluble en agua. Recuerda que el agua también es un compuesto polar. ¿Cómo vamos a representar a los monosacáridos? Bueno, existen diferentes fórmulas para representarlos. Tenemos la fórmula de círculos y líneas que ustedes están visualizando aquí. También tenemos una fórmula llamada fórmula de cuñas. Bien. También se puede representar a los monosacáridos según la proyección de Fisher, que es la estructura que ustedes están visualizando hacia el lado izquierdo. Y también se puede representar mediante la proyección de Hayward, que son las fórmulas que ustedes están viendo hacia el lado en la imagen derecho. Este OH va a depender mucho del nombre. Cuando el OH está o queda debajo del hidrógeno, hay que colocarle el nombre antes del nombre, en este caso alfa, y si el OH está por encima o está arriba del hidrógeno, al finalizar en el nombre, antes del nombre hay que colocarle beta. Aquí está la proyección de Fisher, que es una forma de poder representar a los monosacáridos. Vamos a decirlo que es una representación en 2D. Bien, es una representación en el plano. La proyección de Hayward, en este caso, es una forma también de representar a los monosacáridos, pero se va a representar con una fórmula cíclica. Y podríamos decir que es un gráfico de manera tridimensional. ¿Cuál es la diferencia entonces entre la proyección de Fisher y la proyección de Hayward? Bueno, la única diferencia es que Fisher está representando en un plano 2D, y en este caso, en la proyección de Hayward, se está representando en un plano 3D. Si te das cuenta aquí, el alfa es por el OH. Bien, cuando está debajo, alfa. Cuando está hacia arriba del hidrógeno, se le coloca aquí la palabra beta. Configuración D y L de los monosacáridos. ¿Cómo saber cuándo la configuración es D y L de un monosacárido? Tenemos la representación como ejemplo de la glucosa. Bien, y aquí lo importante es que nosotros podamos analizar a este carbono. Bien, a este carbono, donde estoy colocando el círculo, hay que analizar siempre a ese carbono. Del último carbono, que sería este que está en la parte inferior, vamos a decirlo así, un carbono antes, a ese analizamos. Si yo veo que el OH está hacia la derecha, entonces antes del nombre debería ir la letra D.
Y si yo veo que el OH está hacia la izquierda, antes del nombre debería ir la letra L. Así de fácil, ¿ya? Entonces, solamente tengo que ubicar a este carbono y ver si el OH está hacia la derecha o está, en este caso, hacia la izquierda. ¿Cuáles son las propiedades físicas de los monosacáridos? Bueno, son sólidos cristalinos incoloros, a menudo se cristalizan con dificultad, son solubles en el agua, ya habíamos comentado esto debido a su polaridad, son ligeramente solubles en etanol e insolubles en disolventes no polares. Claro, tiene sentido porque siendo un compuesto polar, es difícil que se disuelva en un compuesto que es apolar. Propiedades químicas, aquí tenemos la reducción de los monosacáridos, que es una de las propiedades químicas que ustedes van a estudiar. Esta reducción significa que se va a perder oxígenos o se va a ganar, en este caso, hidrógenos. Y esto se va a dar sobre todo, sobre el grupo carbonil. Bien, es decir, la pérdida de oxígenos o ganancia de hidrógenos se da justamente aquí, en lo que está resaltado de color verde. Bien, ahora el agente reductor, en este caso se llama borohidruro de sodio, que es un reactivo estable. Hay otros reactivos, otros agentes reductores que son más inestables, como el hidruro de litio y aluminio. Pero en este caso se usa el borohidruro de sodio por su estabilidad. Veamos ahora otro punto importante que son los disacáridos, que son moléculas formadas por dos monosacáridos. Su nombre lo está indicando, disacáridos, es decir, son dos monosacáridos que están unidos mediante un enlace glucosídico o también llamada glicosídico. Tenemos algunos ejemplos de algunos disacáridos como la sacarosa, que es la unión de dos monosacáridos muy conocidos, por cierto, como la glucosa y la fructosa. También tenemos la maltosa, que es otro disacárido. En este caso, la maltosa se conoce también como maltobiosa y como azúcar de malta, ya que aparecen los granos de cebada germinados. La malta se extrae de los granos de cereal, que son ricos en almidón, y se usa para fabricar, por ejemplo, cerveza, whisky y otras bebidas. Otro disacárido que es conocido es la lactosa, que está formada por una molécula de glucosa y por una molécula de galactosa. En este caso, la glucosa y la galactosa son monosacáridos. Se conoce también como azúcar de la leche. Aquí vemos la estructura, la glucosa más la galactosa. Polisacáridos. Estos compuestos es la unión de varios monosacáridos. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. El almidón es un polisacárido, es una macromolécula compuesta de dos polisacáridos. La amilosa en una proporción del 25% y también la amilopectina en una proporción del 75%. El almidón, recuerda, es un polisacárido, es decir, es la unión de varios monosacáridos. ¿Cuál es la función del almidón? En este caso, reserva. Tiene la función de reserva en la mayoría de los vegetales. Otro polisacárido conocido es la celulosa.
Podríamos decir que es el polisacárido estructural más importante que tienen las plantas, debido a que la celulosa representa alrededor de un tercio de la biomasa de los vegetales o las plantas, y es la sustancia orgánica más abundante que hay en la tierra. Aquí tú puedes ver en la parte inferior cómo se están uniendo los monosacáridos de tal forma que llegan a formar un polisacárido como la celulosa. Aplicaciones industriales: hay algunos edulcorantes y sustitutos del azúcar que hoy en día se comercializa mucho, como la stevia, por ejemplo. Y ojo, hay que entender que se llama edulcorante a cualquier sustancia, puede ser natural o artificial, que sirve para dotar de sabor dulce a un alimento o producto que de otra forma tendría un sabor amargo o desagradable. Estos edulcorantes tienen un nivel o potencial de dulzor igual o superior al del azúcar. Y bueno, en el mercado, de manera comercial, encontramos eh, varios productos eh, con diferentes marcas, ¿no? Splenda, Nutri-Sweet, Stevia, Sacarina, etc. En las horas de clase que puedan tener, ya se va a realizar un trabajo que se llevará a cabo en equipo mediante la conducción del docente. Te dejo algunas referencias para que puedas consolidar los conocimientos, los conceptos y consultar de alguna duda que se pueda presentar. Gracias.